Bien, hola a todos. Hoy nos vemos nuevamente presentando el tutorial número 6, cuyo tema es la homeostasis, que como por definición, ¿qué es? Es el conjunto de fenómenos de autorregulación que intenta mantener equilibradas las composiciones y las propiedades del organismo. Es decir, que es la tendencia a mantener un medio interno estable, relativamente constante. A su vez ahí le coloqué otra palabra que es la hemostasia, que es muy semejante en cuanto a sonido y en cuanto digamos, a la disposición, pero no es lo mismo en el significado, puesto que la hemostasia en realidad es un mecanismo de defensa del organismo que se activa tras haber sufrido un traumatismo o lesión que previene la pérdida de sangre. Con lo cual esto lo vamos a ver en un tema específico, que es el síndrome hemolítico urémico atípico, donde por medio de la desregulación del complemento vía alterna o vía alternativa se produce una lesión y se produce producto de esa lesión la hemostasia. También acá les presento una animación de una fagocitosis de un neutrófilo intentando atrapar a un microorganismo, como se ve en la imagen. Bien, ahora vamos a describir el tutorial propiamente dicho, el tutorial número 6. Le voy a presentar un caso clínico. El tutorial número 6 va a consistir en varios casos clínicos, específicamente en el caso clínico 1 es de angioedema hereditario. Hay varios tipos de angioedema hereditario, pero luego de finalizar y de presentar este caso clínico, ustedes van a tener que determinar qué tipo de angioedema es, de acuerdo a la descripción que yo voy a mencionar sobre los distintos o definiciones de distintos angioedemas hereditarios. Bien, ya les presento entonces este caso clínico, que es una mujer de 35 años, acude de urgencia a la consulta de guardia por dolor abdominal, que eso lleva 3 días de evolución y vómitos. Toma habitualmente anticonceptivos. Entonces, hace 4 años refiere haber tenido un episodio similar que se resolvió por sí misma sin consultar al médico. Se presenta sin fiebre, con abdomen blando, doloroso, de manera difusa. En una primera instancia tenemos, se le hacen estudios de laboratorio donde resultaron dentro de los parámetros normales. La ecografía reveló abundante líquido en la cavidad abdominal. Ante estos hallazgos se decide la paroscopía diagnóstica, la cual no presenta ninguna alteración a excepción de la abundante líquido ascítico, del que se toman muestras para cultivo, citología y bioquímica. Postoperatorio de curso favorable, se decide el alta a los 2 días de encontrarse asintomática y sin el líquido. A los 4 meses presenta nuevo episodio de dolor abdominal, precedido por 2 semanas de edema facial. Se piden nuevos estudios de laboratorio, donde los resultados de PCR, electroforesis, marcadores tumorales, porfirias en orina, estudios hormonales, estudios de autoinmunidad, son todos normales. Entonces,
¿Qué estudios faltarían? Bueno, los estudios que faltarían de laboratorio pedirle son C4, C1 inhibidor, C3, properdina. Lo cual el hallazgo que se encuentra es que el C4 está disminuido, el C1 inhibidor está aumentado, la properdina y la C3 están en valores normales. Entonces ahora yo voy a describir los distintos tipos de angioedema hereditario y en base a eso, bueno, ustedes saquen la conclusión de qué patología presenta esta mujer. El angioedema hereditario es una enfermedad genética causada por la deficiencia en el gen que controla una proteína sanguínea que en este caso va a ser el C1 inhibidor. Este C1 inhibidor se encuentra en el cromosoma 11, con lo cual se hereda con un patrón autosómico dominante, lo cual, ¿qué significa autosómico dominante? Que la herencia de una sola copia de un gen mutado de un solo padre, es decir, que se puede llegar a mutar por una copia de un solo padre, con lo cual tenemos ahí un 50% de posibilidad de transmisión de la enfermedad. En episodios agudos se puede detectar niveles de bradicinina hasta 7 veces más altos de los valores normales. El segundo inhibidor se encuentra en el espacio intravascular como parte del plasma y forma parte de la superfamilia de la serina proteasa inhibidor. Cuando el segundo inhibidor es deficitario en calidad y en cantidad, conduce a una activación anormal de la vía clásica con consumo de los factores C4 y C2, y de esa forma se liberan mediadores vasoactivos que aumentan la concentración de algunas moléculas, principalmente, como mencionamos anteriormente, la bradicinina, que aumenta la permeabilidad de los vasos, dando lugar a la salida de líquidos que se acumulan y provocan edemas. Entre las funciones más importantes de la bradicinina se detallan homeostasis corporal, respuesta inmunitaria normales, inflamación, tono vascular y permeabilidad vascular. Ahora bien, los pacientes con angioedema hereditario presentan edemas recurrentes que pueden llegar a durar 72 horas, de 2 y a veces 5 días. Los órganos más comúnmente involucrados son la piel, signos objetivables de angioedema periférico, es decir, en extremidades, tronco o genitales, o cara y cuello, no eritematosos, no pruriginosos, sin aumento de la temperatura. En el tracto gastrointestinal, dolor abdominal, cólico recurrente, distensión abdominal, con o sin náuseas, vómitos, estreñimiento o diarrea, hipotensión ortostática, deshidratación, shock hipovolémico y aumento del diámetro de la cintura habitual. En cuanto a las vías respiratorias superior, la sensación de ocupación faríngea, disfagia, cambio del tono de la voz, estridor, disnea, edema faringolaríngeo, obstrucción, vías respiratorias superiores y o asfixias. De esta manera, los pacientes con ataques abdominales se pueden ver sometidos a cirugía, como vimos en el caso clínico abdominal, innecesaria si no se diagnostica correctamente.
Bueno, otra de las características que el angioedema hereditario afecta en casi igual medida a hombres y a mujeres. Ahora vamos a específicamente a diferenciar los distintos tipos de angioedema hereditario. Bueno, tenemos el tipo 1, que es el más frecuente, y donde vemos que la cantidad de C1 inhibidor que se produce es menor que la necesaria o no se encuentra en su totalidad. El tipo 2, los niveles pueden ser normales o elevados, pero el C1 inhibidor no funciona correctamente. Y el tipo 3 tiene características son similares a los anteriores, lo distingue de la forma clásica de angioedema hereditario. Tienen niveles normales de C1 inhibidor, en este caso predominan en mujeres y diferentes alteraciones genéticas. La clínica es similar a los anteriores, como dije anteriormente, y se manifiesta al consumir anticonceptivos con estrógenos. El déficit de C1 inhibidor puede ser también adquirido asociándose con enfermedades, por ejemplo, autoinmunitarias, trastornos linfoproliferativos, enfermedades que las células del sistema linfático crecen excesivamente. En estos casos, la enfermedad se manifiesta en la etapa adulta y sigue un curso benigno. Entonces, el laboratorio, o sea, el diagnóstico de angioedema hereditario, se debe confirmar a través del laboratorio. Bien, ¿cuáles son los tratamientos a seguir? Cuando son episodios agudos, bueno, hay que darle concentrado de C1 inhibidor recombinante, antagonista beta 2 del receptor de bradicinina, inhibidor de calicreína y plasma fresco congelado, la cual debe administrarse 2 unidades inmediatamente y se pueden volver a colocar una unidad cada 3 o 4 horas hasta mejoría de los síntomas. Nosotros acá tenemos como una especie para diagnosticar bien qué tipo de angioedema hereditario se produce. Si ustedes cursaron química analítica o cualitativa, bueno, yo lo llamo como una marcha analítica, en donde bien, mandamos, a estudiar al laboratorio el C1, C2, el C1 inhibidor, C2 y C4. Mandamos a cuantificar eso y vemos si están disminuidos, todos están disminuidos, bueno, obviamente es un angioedema de tipo 1. Ahora bien, si los parámetros, por ejemplo, el C4 está disminuido, el C1 inhibidor puede ser, o el C2 puede estar disminuido normal, C1 inhibidor normal o aumentado, entonces tenemos que ver cómo funciona ese C1 inhibidor. Si el C1 inhibidor está correctamente funcionando, debemos ver el C1Q. Si el C1Q es normal, bueno, no es un angioedema hereditario. Ahora bien, si es un C1Q disminuido, decimos que es un angioedema adquirido. Y en el otro caso, si el C1 inhibidor funciona mal, estamos en presencia de angioedema hereditario tipo 2. ¿Cómo funciona en este caso el C1 inhibidor? Tenemos que hacer un estudio previo porque para que el C1 inhibidor, si no funciona bien, ¿qué dijimos que va a pasar? Se va a producir una cascada del complemento vía clásica y va a desencadenar el angioedema hereditario. Entonces,
vamos un poco a repasar cómo es el sistema vía clásica, y de ahí después deducir las distintas patologías por no presentar el segundo inhibidor normal. Bien, cuando se produce la acción del complemento por la vía clásica, como consecuencia de la unión de antígeno-anticuerpo, se produce un cambio conformacional en la porción Fc de las inmunoglobulinas, ya sea la G o la M. Este cambio lo detecta así el factor C1 a través de las subunidades C1Q, que se une a la porción Fc de la inmunoglobulina por los dominios, acuérdense, globulares. La unión de C1Q al complejo antígeno-anticuerpo permite la activación de las subunidades C1R y C1S, activando hidroliza en primer lugar al factor C4. La porción C4 lo que hace al factor C4, entonces la porción C4b es una opsonina que se deposita en la pared bacteriana, mientras que el C4a es una anafilotoxina y se libera al medio. Posteriormente el C1s realiza o prosigue otra hidrólisis semejante sobre el factor C2, como se ve en la gráfica, provocando o produciendo C2b, donde todas las B van a ir todas las porciones B van a ir a la membrana de la bacteria y las A van a ir al medio. Las B van a ser, en este caso el C2b se va a unir al C4b y va a generar lo que se llama la C3 convertasa de la vía clásica. Ahora bien, esta hidrólisis, o sea, esta va a generar, la C3 convertasa va a generar hidrólisis al C3, al factor C3, y los fragmentos C3A, que son anafilotoxinas, van al medio, y el C4b, el C3b, digo, que es una opsonina, va a ir a depositarse a la membrana de la bacteria, va a generar muchas hidrólisis de C3, va a generar muchas C3b, y algunas de ellas se va a unir a la C3 convertasa, generando la C5 convertasa de la vía clásica. Esto es lo que va a funcionar o se va a producir cuando el sistema de complemento o el sistema inmune funciona normalmente. Ahora, ¿qué pasa o qué tiene que hacer el sistema inmune para que, si llega a haber algún problema en la cascada de estos complementos, vaya a generar una activación en demasía de C2 y C4? Bueno, hay reguladores del sistema complemento. Tenemos los reguladores solubles en el suero, que está el primer grupo al arranque o bloqueando o inhibiendo la vía clásica, que es la más importante. ¿Cuál es? Ese es un inhibidor. Después tenemos otros como el C4BP,
Y hay otro segundo grupo, ahora lo vamos a ver mejor en la otra filmina. Tenemos otro segundo grupo que actúa en la fase terminal. Tenemos las proteínas vitonectrina y la clausterina. Ambas actúan sobre el complejo trimolecular, que sería C5, B6 y 7, que se deposita sobre la pared y estas impiden ese depósito. Un tercer grupo y actúan sobre la vía clásica y alternativa o alterna son las proteínas que afectan justamente a la convertasa de C3, que son el factor H y el factor I. También tenemos proteínas reguladoras de membrana, en donde que si pasamos al segundo grupo de proteínas reguladoras, tenemos las proteínas reguladoras que se expresan en algunas células, como por ejemplo CR1, ahí tenemos el CR1, el CD46 y CD55, que es el CD46 es el cofactor de proteína de membrana. Después tenemos también el CD55, que es el factor acelerador de decaimiento. Y también actúan eso a nivel de la convertasa de C3, bien degradándola si ya está formada o bien impidiendo su formación. Un segundo grupo de proteínas reguladoras de superficie está representada por la CD59, que es la protectina, que en realidad es una proteína que se expresa en la superficie de nuestras propias células, y esta impide que el MAC ataque a nuestras células. Tanto es así que esta proteína es el límite para que se hagan el trasplante de otras especies. Por ejemplo, se está estudiando sobre el corazón de cerdo, que justamente la CD59 es el que bloquea e impide y se encarga de que el trasplante no funcione. Dicho esto, vemos o vamos a adentrarnos en nuestro tema específico, que es el C1 inhibidor, donde, bien, como ya expliqué previamente, el C1 se une a las inmunoglobulinas tanto G como M, y el C1 tiene estos tres tipos de subunidades, C1Q de unión y las enzimas C1R y C1S. Pues bien, una vez activado el factor C1 y lanzada la vía clásica del complemento, entraría en acción el C1 inhibidor de modo normal para regular qué es lo que va a hacer el C1 inhibidor. Va a unirse a las unidades C1S y C1R, que son las que tienen actividad enzimáticas, liberándolas y dejándolas inactivas, dejando el C1Q desnudo de actividad enzimática y por lo tanto parando la vía clásica. Esto es lo que en individuos sanos se produciría, ¿no? Ahora bien, ¿pero qué pasa en individuos en los que el C1 inhibidor no se encuentra o está muy disminuido o no funciona y no desactiva el factor C1 y sigue continuamente hidrolizando a C2 y a C4? Y en estas personas se produce lo que ya vimos que son la patología de angioedema hereditario. Y ahí se dan el caso de esta patología, donde, bueno, acá tenemos en la miembro superior y acá en las manos, y en, digamos,
en la presentación vemos que está en los miembros inferiores. Bien, ahora vamos a presentar otro caso clínico donde un niño de 3 años con diarrea y vómitos de 3 días de evolución. Y supongamos que este niño pudo haber sido contagiado o, digamos, está causado estos síntomas por varios agentes etiológicos, que puede ser Escherichia coli enteropatogena, Escherichia coli enterohemorrágica, una variante específica que es la 0157H7, o bien un rotavirus. Vamos a describir el caso en que la infección es provocada por la Escherichia coli hemorrágica. Bien, esto lo que va a generar es un síndrome denominado síndrome hemolítico urémico, que se define, este síndrome hemolítico urémico, por la triada anemia hemolítico microangiopático no inmune, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda. ¿Qué es lo que se denomina MAT, que sería la microangiopatía trombótica? Es una anemia hemolítica microangiopática, es una forma de anemia hemolítica que fragmenta y destruye hematíes en su tránsito por la sangre por varios traumatismos mecánicos en los pequeños vasos sanguíneos. Eso lo vamos a ver, cómo se representa un hematíe con esta característica que se llaman esquistocitos. Ya vamos a ver que esto va a caracterizar a aquellas personas que presentan distintas patologías, pero en especial que presentan una anemia hemolítica microangiopática. Bien, ¿qué pasa con esta infección de esta Escherichia coli? Que afecta preferentemente a los vasos renales, como dijimos anteriormente, y se produce un engrosamiento de la pared, se produce trombosis y obstrucción de la luz vascular. La mayoría dijimos que es causada por Escherichia coli, productora de toxina Shiga. También la puede producir otros gérmenes productores de verotoxina. Esto da lugar a lo que se llama síndrome hemolítico urémico típico. Tiene buen pronóstico y en general el 80% de los pacientes que presentan esta patología vuelven a la normalidad, el riñón vuelve a la normalidad, a sus funciones normales. Pero también la lesión de MAT y el síndrome puede ser secundaria a otras enfermedades subyacentes, fármacos, ciertos tipos de trasplantes, al embarazo. En general hay otra patología que es la púrpura trombocitopénica trombótica. También puede generar el MAT otro síndrome que es el síndrome hemolítico urémico atípico, que veían que había muchos casos de un síndrome hemolítico urémico que no tenía buen pronóstico, no era producido por ninguna infección de tipo bacteriano. Entonces empezó a estudiar y se vio
que esto lo provocaba, como dije anteriormente, el organismo se generaba una desregulación del sistema complemento vía alternativa, donde aparentemente era una alteración, o aparentemente no, es una alteración genética, lo que conduce al desarrollo de daño endotelial y fenómenos de MAT sistémica. Este se lo denominó síndrome hemolítico urémico atípico y se caracteriza por la activación anómala del complemento que provoca lesión endotelial y, como dije al principio, activación de la hemostasia primaria y secundaria, en donde la hemostasia primaria es un proceso de formación del tapón plaquetario iniciado ante una lesión vascular. El vínculo sería endotelio y la plaqueta. Y la hemostasia secundaria comprende la activación del sistema de coagulación. Bien. El pronóstico, como dije anteriormente, del síndrome hemolítico urémico atípico es sombrío, pese al tratamiento intensivo recomendado con terapias plasmáticas y medidas de soporte vital. Se sabe que la mayoría de los pacientes fallecen, requieren diálisis o presentan daño renal permanente durante el año siguiente al diagnóstico. En el caso anterior del síndrome hemolítico urémico típico, se presenta por única vez. En cambio, este es crónico porque, como es genético, puede aparecer y se repite en varias circunstancias. Por eso, al año se agrava el cuadro y se tiene que hacer diálisis permanentemente. La caracterización del componente genético del síndrome hemolítico urémico atípico, incluyendo la identificación de múltiples mutaciones y polimorfismos en los genes. O sea que hay una mutación en los genes, con lo cual se produce en los componentes, digamos, que tienen que controlar o regular al sistema alternativo, se produce la mutación de esos componentes. Por ejemplo, en los factores I, factor H, se produce anticuerpos del factor H, y bueno, y eso hace que sea más complicado y la recuperación sea bastante difícil. Pero ¿qué pasa? Se vio un tratamiento alternativo, que ahora después lo vamos a describir, que es incorporando un monoclonal, que es el eculizumab. Es un monoclonal humanizado que actúa inhibiendo la activación del C5. Lo bloquea, entonces bloquea también la generación de anafilotoxinas proinflamatorias y no se produce la lisis, sería el MAC, no se produce el MAC. De esa forma, luego de este tratamiento, vuelven a mantener, digamos, las funciones del riñón y mejoran casi el 90% de los casos. Ahora bien, ¿cuál es la clínica de estos pacientes? Bueno, las clínicas de estos pacientes tienen
pueden tener anemia subclínica, trombocitopenia fluctuante, función renal conservada, pueden tener. Después, obviamente, si no se hace el tratamiento, va a desencadenar todas estas fallas. También, como dijimos anteriormente, la característica es la triada del MAT, o sea que es la anemia hemolítica microangiopática no inmune, trombocitopenia y el fracaso renal. También se ve que tiene en el laboratorio niveles altos de LDH, no se encuentran indetectables los niveles de aptoglobina y, como les mencioné, la presencia de esquistocitos confirman la presencia de hemólisis intravascular. También se observa hematuria, proteinuria. Obviamente, puede haber fracaso renal agudo, o con o sin oligoanuria, que digamos que es poca cantidad de orina. También puede haber presencia de hipertensión arterial. Y es frecuente, aunque las lesiones en el síndrome hemolítico urémico atípico afectan predominantemente a los vasos renales, el carácter difuso del fenómeno MAT conduce a la afectación de la microvasculatura de otros órganos, puede ser cerebro, corazón, intestinos, páncreas. Bien. Yo iba a ver, en esta gráfica se ven específicamente los esquistocitos, que cuando hay más del 1%, bueno, decimos que hay una hemólisis, ¿sí? Ahora vamos a describir la vía alterna para especificar bien cómo es que se produce la falla o la desregulación de la vía alterna. Bien, las tres vías, como se ve ahí en el slide, confluyen en la hidrólisis de la proteína C3. Y también todo el sistema se activa y produce una consecuencia que es atraer a otras células inflamatorias a la zona de activación, como es recubrir a la bacteria con proteínas del complemento, lo que favorecerá la fagocitosis. Y cómo es producir unos poros en las membranas de los patógenos, que todo esto es conducente a la muerte del patógeno. Bien, ahora la vía alternativa o alterna participan cuatro factores que son el C3, el factor B, el factor D y el factor P. ¿Cómo se inicia esta ruta? La inicia el propio factor C3. ¿De qué forma se inicia? Bueno, se puede iniciar evidentemente espontáneamente. Ustedes saben que la clásica se activa previo la unión de antígeno con el anticuerpo. En la vía de la leptina se activa si el patógeno presenta en la superficie externa azúcares, pero en la vía alterna no necesita nada para activarse, se puede activar espontáneamente. Entonces, ¿cómo se inicia esta ruta? Pues
el propósito o el propio factor C3, su ruptura genera un tiol éster, se ioniza al ser hidrolizado, quedando una molécula inestable, y sería C3b metaestable, que hace para estabilizarse, es bien unirse a la superficie del microorganismo o bien a la superficie de la membrana de nuestras células. Ahí van a ver las dos animaciones, tanto de la vía clásica como de la vía alternativa, en donde la proteína C3, que es, ahora voy a mencionar un poco la animación, la proteína C3, que en forma espontánea se hidroliza y se rompe la porción grande, se debe unir para no inactivarse. Se le une al factor B y sobre ellos actúa el factor D, liberando el fragmento pequeño de B, B grande, ¿no? Y quedándose unido al fragmento grande en la superficie. Esta unión es el factor de C3 convertasa, unido por el factor P, estabilizándola esta convertasa de C3. El factor P se produce o lo produce el neutrófilo y exclusivamente está para estabilizar el complejo o esta macromolécula. Ahora bien, este factor C3 convertasa unido por el factor estabilizado, que es el P, vuelve a hidrolizar a C3, produciendo miles de C3b. Eventualmente, uno de esos fragmentos se va a unir al complejo enzimático y se va a formar el complejo trimolecular, que va a ser la convertasa de C5 de la vía alternativa. Bueno, ahí tienen cuáles son las consecuencias, pero en realidad no, eso ya lo vieron. Lo importante es ahora la desregulación o la regulación, digamos, de esta activación del sistema complemento de la vía alternativa anómala. ¿Cómo sería? ¿Quiénes son los factores que ya un poco vimos que van a regular esta situación? O sea, si espontáneamente se produce esta activación de la vía alternativa, no hay ningún patógeno, bueno, tiene que funcionar el factor I, el factor H, y tiene que funcionar perfectamente, porque de lo contrario empieza a depositarse todas las fracciones del complemento en la superficie de nuestras células, por lo cual va a alisar nuestras células, y es lo que se produce en este tipo de síndrome hemolítico urémico atípico. Es las lesiones de nuestras propias células, porque justamente la regulación no se da por las mutaciones del factor H, del factor I. Entonces, el factor H se une al C3b y los dos juntos se anclan a la membrana celular del individuo, o sea, puede ser tanto de la membrana de nuestra célula como, en el caso de la regulación, tiene que anclarse en la membrana celular. Entonces, actúa el factor I, que rompe el C3b, desplazando el factor H, que vuelve intacto al suelo.
listo para ejercer otra vez su acción. Inmediatamente el factor I vuelve a actuar sobre el C3b unido a la membrana propia, inactivándolo, generando el C3bi. Este C3bi se fragmenta por el factor I, que produce un fragmento pequeño que pasa a la solución, que sería el C3c. Y otro mayor unido a la membrana, pero totalmente inactivo, que es el C3dG. Ese sería el mecanismo de regulación de justamente de la vía alternativa. Eso en cuanto a la parte soluble, pero también, y digamos, en la parte anterior a la convertasa o anterior a la formación, o una vez que se formó, tratar de destruir la convertasa la convertasa tanto sea de C3 como de C5, para no llegar a la destrucción de la membrana celular. También actúan reguladores en el complejo de ataque a la membrana, que sería el MAC, con la proteína S, que justamente lo que hace es que no se forme este MAC. Previene la inserción del C5b67 del MAC, del componente en la membrana del MAC. Bien. El factor I es una esterasa de tipo serina que circula en forma activada. El C4b disociado es susceptible de ser atacado por el factor I y ser degradado en C4c y C4d. Los receptores de membrana, ahí vamos, los receptores de membrana, que sería el DAF, del factor acelerador de degradación, y el cofactor de proteína de membrana, se encuentran ampliamente distribuidos en las células inmunes y no inmunes y tienen entonces la capacidad de inhibir la unión, facilitar la disociación de C4b y C2b, o favorecer que el factor C4b pueda ser degradado por el factor I. Estos receptores son de gran importancia en los mecanismos de prevención de las lisis de nuestro organismo, ¿no? de las células de nuestro organismo. Ahora bien, ahí tenemos la regulación en el sistema complemento, como el factor CD59 bloquea al C5, B6, 7 y 8 para que no se pueda unir el C9 y de esa forma hacer el poro. Esos son los reguladores de sistema complemento. Ahora bien, vamos al tratamiento que se está haciendo en este momento, que es la incorporación de este monoclonal, que lo que hace es bloquear el C5, la activación del C5, y de esa forma no genera el MAP, y de esa forma no lesiona digamos, a la parte de la membrana de nuestras células. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuáles son los tratamientos, digamos, alternativos que se tienen, ¿no? Porque inicialmente lo que se hacía era generar
plasmoféresis, hacerle pasar plasma fresco, o sea, plasmaterapia. La terapia de plasma son útiles, pero ¿cuándo son útiles? Cuando el defecto se debe o la mutación es debido a un factor circulante, o sea, un factor que está en el suero. Cuando la mutación se da en un factor que es de membrana, ahí la plasmoféresis, digamos, la plasmoterapia no tiene efecto. Entonces, lo que se hizo es, bueno, con este tratamiento del monoclonal, ahí se puede evitar este tipo de, o sea, el tratamiento con eculizumab, lo que al cabo de un tiempo se vuelven los valores normales de digamos, los valores de laboratorio que estaban, por ejemplo, el LDH vuelve a sus valores normales, el riñón comienza a funcionar y ya no requiere de diálisis, la aptoglobina comienza a tener valores normales. En fin, las plaquetas, si teníamos menor a 150, bueno, 150.000, bueno, ya se pueden normalizarse. Pero como tratamiento de soporte, la transfusión de plaqueta está contraindicada en el síndrome hemolítico urémico atípico. ¿Por qué? Porque acentúa los fenómenos trombóticos, excepto un paciente que tenga plaqueta menor de 30.000 microlitros. Bueno, obviamente hay que transfundirlos. Bien, esto con respecto a lo que se puede hacer también es el diagnóstico diferencial. Otra cosa que me olvidé es acerca del monoclonal. El monoclonal lo que combina en su estructura es una IgG2, IgG4. ¿Por qué? Porque acuérdense que la IgG4 no activa la vía clásica. Y entonces el IgG4 lo que evita es la unión al FC. ¿De acuerdo? Bien, eso al margen. ¿Cómo hacemos para tener un diagnóstico diferencial? ¿Por qué? Porque a mí se me pueden presentar una patología, como puede ser, como les dije, el púrpura trombocito trombótica, la púrpura trombocitopénico trombótica, digo, que es parecido porque presenta el MAT, al igual que el síndrome hemolítico urémico típico y el síndrome hemolítico urémico atípico. Esos tres casos, por ejemplo, presentan el MAT. Entonces, ¿cómo puedo yo diferenciar una patología de la otra? Es simple, porque acá hay otra, otra marcha analítica, como yo llamo, que el diagnóstico de microangiopatía, tenemos trombocitopenia, LDH elevada, hemólisis microangiopática. Entonces tenemos que evaluar
La actividad metaloproteasa, que es ADAMS 13, pruebas para síndrome hemolítico urémico típico, que es las pruebas que es determinar en las heces si hay Escherichia coli, si hay anticuerpo antifactor H, niveles de C3, C4, factor H, factor I, CH50 y AH50, PCR o ELISA para VIH, el test de CUM. Eso, guardar en 2 frascos, uno con hepta y otro sin hepta, y entonces hacer, si es la púrpura trombocitopénica, bueno, tenemos que evaluar ahí la actividad metaloproteasa. Si es menor al 5 o 10%, ahí sí hay que mantener la plasmoterapia y tratamiento de soporte y tratamiento de soporte, nada más etiológico. Si es el síndrome hemolítico urémico por Escherichia coli, el típico, o por verotoxina, un microorganismo semejante, entonces tener tratamiento de soporte, evitar antibióticos, bactericidas e inhibición de la morbilidad intestinal. Si es síndrome hemolítico urémico atípico, ya habiendo descartado, porque si supongamos que estas dos anteriores no son, bueno, estamos en presencia de considerar que es un síndrome hemolítico atípico, que puede ser porque presento antifactor H, que es positivo. Entonces, ahí sí, mantener plasmoterapia e inmunosupresión como tratamiento, digamos, de soporte. Y si es, en ese caso, si el síndrome hemolítico urémico atípico, hay que iniciar el tratamiento con el monoclonal, plasmoterapia también, teniendo como soporte, y hay que evaluar continuamente la plasmaféresis, ¿no? Luego de la 5ª sesión. ¿Qué pasa con este monoclonal que uno está incorporando? Evidentemente, ¿esto qué nos hace? Y nos hace estar disminuido frente a cualquier bacterias, en especial encapsuladas, con lo cual tenemos que vacunarnos contra precisamente estas, con la vacuna cuadrivalente y con las, o sea, contra las bacterias encapsuladas o capsuladas. Eso como terapia tenemos que hacer. Porque obviamente también tenemos que tener, antes de la vacunación, tenemos que tener un tratamiento de antibióticos. Bien. Ahora vamos a ver, un poco esto ya lo vieron en el seminario, pero vamos a repasar un poco el tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal. Vamos a ver rápidamente la estructura de las placas de Peyer, las células M, los enterocitos, cómo se llega a la zona B y a la zona T,
Y básicamente, ¿cómo se previene el acceso de los patógenos a la superficie apical de los epitelios mucosos? Bueno, la secreción de mucosos, el moco, producida por las células de Glovet, está constituido por glicoproteínas de alto peso molecular, que son llamadas mucinas, y las mucinas se integran a la cara apical del epitelio junto con enzimas degradativas, glucocalis. Bueno, básicamente la función es dificultar el acceso de los patógenos, barrer el patógeno exterior y bloquear receptores expresados por los patógenos. Además, tenemos secreciones de mucosa, de moco, que ya dijimos anteriormente, factores químicos presentes en la secreción de mucosa, péptidos antimicrobianos, defensinas y catequicidinas, lisocimas, lactoferrinas. Bien, flora normal, la IgA es fundamental en el mal es fundamental la IgA. Tenemos las células M, que tiene alta capacidad endocítica, baja capacidad degradativa, glucocalis escasos, por eso muchos virus ingresan por las células M, porque no es degradativo y porque presenta poco escaso glucocalis. Profundas imaginaciones de su membrana, la función central es transporte transepitelial. Esto es con respecto a las células M. Bueno, el ingreso, esto ya lo vimos en la primera clase y también lo ven en el seminario número 6, también se ve. Nosotros vimos esta parte en el tutorial número 1. Las 3 vías de ingresos del antígeno. Saben muy bien cómo se efectúa la activación de linfocitos T virgen en el GAL, donde se activa en la placa de Peyer o ganglio mesentérico, que puede diferenciarse en diferentes perfiles efectores, y posteriormente se diferencia en linfocitos T de memoria centrales y en efectoras, y las células efectoras y los linfocitos T efectores expresan alfa 4, beta 7 y CCR9 que permitirán su reclutamiento desde la circulación a la lámina propia. Bien, este es un pantallazo de repaso conjuntamente con el repaso de la IgA secretoria, que tiene distintas características: resistencia a proteasas intestinales, no efectora de inflamación, una fracción significativa de la IgA secretoria en mucosa proviene de la célula B1 de peritoneo. El mecanismo de protección por IgA secretoria en las mucosas neutraliza receptores virales y bacterianos, previniendo la infección, neutraliza toxina, inhibe la absorción de antígenos y alergenos e inhibe las acciones inflamatorias de anticuerpos IgG e IgM. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, vayamos al aparato digestivo como barrera defensiva del huésped contra los microorganismos. La mayor parte de los microorganismos patógenos digestivos obviamente son transmitidos por los alimentos o bebidas contaminadas de heces humanas. Eso se produce cuando hay deficiencia en la higiene y entonces las enfermedades diarreicas proliferan. ¿Cuáles son las defensas normales contra estos patógenos? Bueno, es el jugo gástrico, la capa de moco que recubre el intestino, las enzimas líticas pancreáticas, los detergentes biliares, los anticuerpos secretados IgA. Los anticuerpos IgA se forman, como vimos, en los linfocitos B, localizados en los tejidos linfáticos asociados a las mucosas, que está recubierto por una única capa de células epiteliales especializadas, que son las células M. Estas son, como ya vimos, cuál es la característica, es de la importancia acerca del transporte de los antígenos. Para la unión o captación de numerosos microorganismos patógenos intestinales,
que entre los más comunes son el virus de la poliomielitis, Escherichia coli enteropática, salmonella, bueno, una serie de microorganismos que ingresan por las células semen. Casi todos los virus con envoltura se eliminan por los jugos digestivos, pero los carentes de ella pueden resistir. Tal es el caso del virus de hepatitis A, rotavirus, reovirus. Todos estos rotavirus producen una lesión directa de las células del epitelio intestinal a las que infectan. Las bacterias enteropatógenas causan enfermedades digestivas a través de varios mecanismos. Se multiplican en el interior de la capa mucosa que reviste el epitelio intestinal y liberan exotoxinas que estimulan al epitelio intestinal para que se secrete grandes volúmenes de diarrea acuosa. Bueno, y todas esas pueden ser campylobacteria o campylobacter, salmonella, bueno, etcétera, etcétera. Que invaden y lesionan la mucosa intestinal y la lámina propia, provocando úlcera, inflamación, hemorragia, que desde el punto de vista clínico se manifiesta como una disentería. Entonces ahora vamos a hablar un poco de la Escherichia coli, y como ustedes ven en la animación, ahí tenemos sobre Escherichia coli y sobre rotavirus en la animación. Bueno, la Escherichia coli es un grupo de bacterias gram negativas que residen habitualmente en el intestino de personas sanas, pero algunas de sus cepas provocan infección. La Escherichia coli se desarrolla al consumir, alimentos contaminados, por contacto con animales infectados o por la ingestión de agua contaminada en una piscina, por ejemplo. Las infecciones intestinales causan diarrea, a veces grave o con sangre y dolor abdominal. La Escherichia coli es la causa más frecuente de infección de vejiga en las mujeres. Estas bacterias también causan infección de próstata, prostatitis, infección de la vesícula biliar, infección que se desarrolla después de la apendicitis y la diverticulitis, infecciones de heridas, específicamente producidas por cirugía, infecciones en úlceras por presión, infecciones del pie en personas con diabetes, neumonía, meningitis en los recién nacidos o infecciones del torrente sanguíneo. Estas bacterias también pueden causar infecciones fuera del intestino si éste está desgarrado, perforado o dañado. Por ejemplo, por una lesión o una enfermedad como la enfermedad inflamatoria del intestino. En este caso, las bacterias pueden abandonar el intestino y extenderse a las estructuras cercanas que no tienen defensa contra ellas o pueden entrar en el torrente sanguíneo. Una cepa produce una toxina que causa una diarrea acuosa de corta duración. Este trastorno, conocido como diarrea del viajero, suele darse en personas que han consumido comida o agua contaminadas en zonas en donde el agua no está adecuadamente depurada. Y ahora vamos a hablar sobre el rotavirus, que el rotavirus es la causa más común de diarrea grave en niños de hasta 5 años y neonatos y distintas especies de mamíferos, ¿no? Es uno de los varios virus que a menudo causan las infecciones denominadas gastroenteritis. Bueno, es un virus ARN bicatenario de la familia Reoviridae. Y en humanos, la gran mayoría de los infantes menores de 5 años de edad han sido infectados por el rotavirus al menos una vez. Y hay 8 grupos denominados A, B, C, D, E, F, G y H. Y el rotavirus A es el más común.
El virus se transmite por vía fecal oral, infecta y daña las células que recubren el intestino delgado y causa gastroenteritis. Y el rotavirus es un virus de fácil resolución en pacientes sanos. Bien, otra de las características es que las partículas virales se visualizan en el citoplasma y emergen hacia la cisterna del retículo endoplásmico de los enterocitos. Se hicieron estudios con inmunofluorescencia y también han demostrado que el antígeno de rotavirus en el citoplasma de células epiteliales vellosas, pero no en las células de las criptas o lámina propia. Esto sugiere entonces que la especificidad de la partícula viral es para los enterocitos. También se visualizaron partículas del virus con microscopio electrónico en las células epiteliales intestinales, secreciones aspiradas del duodeno. La respuesta del huésped, se han demostrado anticuerpos específicos en heces y sueros, y la infección primaria parece producir IgM y luego sérica, y luego de una respuesta IgG. Pero la protección contra la infección con rotavirus se correlaciona mejor con la IgA secretora del intestino delgado que con el anticuerpo sérico. Y el mecanismo de infección del rotavirus, ¿qué es? Específicamente la destrucción de las células intestinales denominadas enterocitos. La proteína tóxica NSP4 del rotavirus interrumpe al transportador SGLT1 que interviene en la reabsorción del agua. Al parecer, reduce la actividad de la disacaridasa y posiblemente activa los iones de calcio dependientes de los reflejos de la secreción del sistema nervioso entérico. Los enterocitos sanos segregan lactasa en